Magnitudes eléctricas fundamentales. Entre las magnitudes eléctricas tenemos la intensidad de la corriente, el voltaje o también denominado diferencia de potencial o tensión, y otra de las magnitudes es la resistencia eléctrica. Vamos a ver cada una de ellas más adelante. Tenemos las magnitudes eléctricas. Estas magnitudes eléctricas, características que podemos medir en un circuito, son la intensidad de la corriente, la diferencia de potencial, otra magnitud propia de todos los aparatos que conectamos en el circuito es su resistencia eléctrica. Como podemos ver, los cables, los de cobre, poca resistencia. Como podemos ver aquí en otro circuito, tenemos un resistor conectado en serie que protege al LED, impidiendo que pase demasiada corriente. Vamos a ver la primera magnitud, que es la intensidad de la corriente, con su letra I. Imagínate un conductor por el que circula una corriente eléctrica. Un conductor puede ser un cable de cobre por el que circula una corriente eléctrica. Supón ahora una sección S, aquí una sección S del conductor, atravesada perpendicularmente por los electrones que forma esta corriente eléctrica. Si contamos la carga que cruza esta sección, en un tiempo determinado tendremos una medida de la intensidad de la corriente. Así podemos decir que la intensidad de la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica que pasan en una sección del conductor en un tiempo determinado. Esta magnitud se representa por la letra I, como vemos aquí, y se mide en amperios. La unidad de intensidad de corriente en el sistema internacional, el amperio, se le da este nombre en honor al físico francés André Ampère y se representa con la letra A. Para hallar la intensidad de la corriente I, dividimos la carga que atraviesa una sección de conductor entre el tiempo que ha tardado en atravesarla. Entonces tenemos la intensidad es igual a carga sobre el tiempo que tardó en atravesarla. Va a ser igual al resultado de esto por su unidad, que es el amperio. Un amperio equivale a un coulombio por segundo. En estas condiciones se puede decir que por cada sección del conductor pasa una carga de un coulombio cada segundo. Es decir, un amperio va a ser igual a un coulombio sobre segundo. Diferencia de potencial, también llamado tensión o voltaje, se representa con la V. La corriente eléctrica parte del generador y recorre el circuito cediendo su energía a los diferentes componentes de este. Al retornar al generador, que puede ser una pila, la corriente ha perdido su energía inicial, por lo que es preciso restaurarla. El proceso es parecido al que tiene lugar cuando el agua cae desde un lugar elevado. Podemos ver aquí en este ejemplo. Dice, si comparamos un circuito hidráulico con un circuito eléctrico, veremos que tienen muchos elementos semejantes. Circuito hidráulico. El agua circula de un punto a otro, cuando entre ellos existe una diferencia de nivel.
Tenemos aquí un nivel alto y tenemos acá un nivel bajo. El agua cae desde el punto más alto A, donde tiene mayor energía potencial gravitacional, hasta el punto más bajo B, donde esta es menor. La bomba realiza un trabajo para llevar el agua desde los puntos más bajos hasta los más altos, devolviendo a esta la energía potencial gravitacional perdida en la caída. El circuito eléctrico, tenemos un circuito eléctrico, la corriente circula de un punto a otro cuando entre ellos existe una diferencia de potencia, más circula y menos, menor potencial. La corriente fluye por el circuito desde el punto positivo del generador, que puede ser una pila, donde tiene mayor energía potencial eléctrica, hasta el polo negativo, donde ésta es menor. El generador realiza el trabajo para llevar la corriente eléctrica por su interior desde el polo negativo hasta el positivo, devolviendo a esta la energía potencial eléctrica perdida. Siempre que se realiza un trabajo para desplazar una carga eléctrica desde un punto a otro de un conductor, decimos que entre ellos existe una diferencia de potencia mayor potencia y menor potencia. Entonces hay una diferencia de potencia, también llamada tensión o voltaje. La unidad en el sistema internacional de la diferencia de potencia es el voltio. Se le da este nombre en honor al físico italiano Alessandro Volta y se representa con la letra V. Resistencia eléctrica. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición que ofrece un material a que los electrones se desplacen a través de él. Se representa mediante la letra R. La unidad de resistencia eléctrica es el ohmio, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm. Se representa con la letra griega omega. La resistencia eléctrica de un conductor depende de tres variables. Del material con que está fabricado, esta variable recoge en un factor denominado resistividad, porque sabemos que si es de un material metálico, pues no va a haber tanta resistencia al paso de la corriente. Entonces va a depender del material. B, va a depender de la longitud, de tal modo que a mayor longitud, mayor es el valor de la resistencia. Entonces, mayor longitud va a ser mayor el valor de la resistencia, no va a pasar la corriente fácilmente. Va a depender también de la sección o área del conductor, de tal modo que a mayor sección, menor es el valor de la resistencia, es decir, a mayor sección va a pasar fácilmente la corriente. Estas tres variables se relacionan entre sí mediante la siguiente expresión, donde R es la resistencia eléctrica, que va a ser igual a la resistividad por la longitud sobre la sección. Tenemos otro ejemplo de resistencia eléctrica. La resistencia es la oposición que ofrecen los componentes de un circuito al paso de la corriente eléctrica. La unidad de medida es el ohmio, que se expresa abreviadamente con la letra griega omega. Vemos aquí una tubería con sección constante, donde el agua puede fluir con facilidad. Lo relacionamos con los cables de cobre
donde la resistencia del paso de la corriente es poca. En cambio, aquí vamos a tener una tubería con un estrechamiento, donde no fluye el agua con facilidad. Es lo mismo que si tenemos un resistor, no va a fluir con facilidad la corriente. Es decir, aquí tenemos una resistencia eléctrica. No deja pasar la corriente fácilmente al LED. Y tenemos la ley de Ohm. Ya conocemos las tres magnitudes físicas, características de un circuito eléctrico, como la intensidad de la corriente que circula por un circuito, la diferencia de potencial o voltaje que establece el generador y la resistencia que oponen los componentes del circuito al paso de la corriente. Ahora, nos podemos preguntar, ¿existe alguna relación entre estas tres magnitudes? Medimos la intensidad de la corriente I, con su unidad amperio, que circula por un conductor metálico. Al aplicar diferentes valores, la diferencia de potencia V, con su unidad en voltaje, entre sus extremos. Entonces se aplica diferentes valores y podemos ver que a mayor voltaje, mayor va a ser la intensidad de corriente. Entonces el resultado permite comprobar que el cociente entre ambas magnitudes se mantiene constante para un mismo conductor. Entonces quiere decir el voltaje dividido para la intensidad va a dar una constante. Es decir, la resistencia se mantiene constante en este conductor. La generación de estos resultados constituye la ley de Ohm. El cociente entre la diferencia de potencia aplicada a los extremos de un conductor, aquí y aquí, y la intensidad de corriente que circula por él es una constante que coincide con la resistencia eléctrica del conductor. Entonces la resistencia es igual al voltaje dividido para la intensidad de corriente. La ley de Ohm permite definir la unidad de resistencia eléctrica en ohmio. Mediante estos triángulos nosotros podemos calcular por la ley de Ohm el voltaje, que sería igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Asimismo, si queremos hallar la intensidad de corriente, esto será igual a dividir al voltaje sobre la resistencia. Si queremos la resistencia eléctrica, la podemos obtener al dividir el voltaje sobre la intensidad de corriente. Muchas gracias. Hasta aquí hemos visto las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm y su relación entre ellos.